Ya sin trabajar, sin dormir, iba a las pulquerías a sentarme a ver si alguien me regalaba un medio litro, hermanos. De ahí nos rescató el Señor, y para gloria del Señor conocemos sus maravillas, sus bondades. Hoy puedo testificar que Dios es bueno. Cuando a Él lo crucificaron los sabios de la palabra, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos, los fariseos, aquellos que se encargaban de interpretar la escritura, de enseñarla, de transcribirla, los eruditos, en quien ellos debían encontrar asilo, cobijo, protección, fueron quienes lo crucificaron. Gracias a eso, hermanos, es que Él volteó la mirada a nosotros, los pecadores, los inmundos, los viles, los viciosos, hermanos, y dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Y es donde mira en nosotros y dice que lo necio del mundo es corruptible, es para lo necio y lo débil del mundo, para avergonzar lo sabio y lo fuerte. Y gloria sea a nuestro Dios, hermanos, que ahora podemos formar parte de esa iglesia, de ese cuerpo de creyentes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes. Así lo invito, hermano, por favor, si nos guía en oración por la palabra, e inmediatamente comenzamos. Así de pie, por favor, hermanos. Orar es una conversación franca con el Padre. Dios está con nosotros, hermano. Vamos a orar, hermano, por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permitiste, mi Dios, estar en este lugar. Mira, mi Dios, venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu mensaje, a escuchar tu palabra, mi Dios. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, mi Dios. Habla al corazón mío y al corazón de cada uno de mis hermanos, mi Dios. Bendice a mi hermano que va a ser el portador de tu palabra, Señor. Sea tu palabra, mi Dios, rompiendo, Señor, trayendo, Señor, salvación a nuestras vidas, Padre. Señor, atamos a todo lo que se quiere interponer en este lugar. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos a los lugares secos de los abismos y declaramos, Señor, tu presencia en este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Aleluya. Adelante. Así de pie, hermano, les invito por favor a abrir la escritura en Deuteronomio capítulo 8. Le damos lectura todos juntos al versículo 2. Deuteronomio 8:2. Es el quinto libro de la escritura. Está por el comienzo, hermanos. Es el quinto libro. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y sigue Deuteronomio. Deuteronomio 8:2. Cuando lo tengan, hermanos, por favor lo manifiestan con un amén, gloria a Dios. Y le damos lectura todos juntos. Inmediatamente ya puede ocupar su lugar. Si usted siente que le puede ganar el cansancio, vencer el sueño, es válido, hermanos, que se levante, que incluso puede tomar la palabra sentado, de pie, y cambiar de lugar para despejarnos, hermanos, para estar solícitos a recibir el consejo de Dios que hoy tiene para todos nosotros. Ya lo tenemos, hermanos, en Deuteronomio 8:2. Esperamos al hermano con calma, Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. El título, hermanos, de este mensaje es El desierto necesario. El desierto necesario. Deuteronomio 8:2. Bueno, lo leemos juntos, hermanos. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios los 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Puede ocupar su lugar, hermano. El título de este mensaje es El desierto necesario. Un desierto se mira como algo desagradable, como algo difícil para vivir. Es un lugar con temperaturas extremas. En el día llega a los 50 grados centígrados y por la noche a menos 50 grados centígrados. Pero hay algo que hace del desierto un lugar muy importante para la vida en el planeta. Es que el desierto es que mantiene el calor, es como un termómetro natural. Además, es un lugar muy importante porque de ahí se extraen minerales como el oro, el cobre y la plata. También en los desiertos se encuentran yacimientos de petróleo y estos ocupan la quinta parte del globo terráqueo. Estos desiertos se pueden diferenciar en desiertos cálidos, desiertos fríos, desiertos áridos y desiertos montañosos. Pues bien,
La palabra en hebreo para desierto es ndabar, y la raíz ndabar hebrea significa hablar y palabra, de tal manera que el desierto es un lugar donde Dios habla. Uno de los episodios, hermanos, más extraordinarios de la Escritura es donde nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto en una travesía de 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido, les había anunciado muchas veces. El desierto en la Biblia, hermanos, va más allá que un concepto geográfico, algo que vemos, sino que además tiene un rico y profundo significado espiritual. El desierto representa un lugar donde Dios se revela, un lugar donde el creyente puede encontrarse con Dios y un lugar de sequedad, prueba espiritual y adversidad. El desierto en la Biblia en general representa lugares secos, lugares solos y lugares inseguros. Así como hay un desierto físico, como lo ilustramos de inicio, así también hay un desierto que nos enseña la Escritura, que es un desierto espiritual. Y esto puede encontrarse aún en la vida que parece ser que vive en un más florido de los jardines. El desierto es necesario después de la esclavitud. El peregrinaje de Israel, después de su liberación de Egipto, nos recuerda que los desiertos no son cuestión de mala suerte o cuestión del destino o artimañas diabólicas. No, los desiertos espirituales que el Señor prepara para nosotros son lugares de transformación y sirven para nuestro bien. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de esa tierra prometida. Recordemos que vivían bajo trabajos forzosos, de sol a sol, y eran azotados constantemente por sus capataces. Entonces, luego de cruzar milagrosamente el desierto por esos 40 años, el pueblo de Israel ven al horizonte y se les abre por medio de mano poderosa de Dios el Mar Rojo. Ellos pueden mirar atrás y se dan cuenta que el ejército de Faraón, que iba en carruajes muy sofisticados, con armas muy sofisticadas, eran por millares. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, iban hombres, mujeres, niños, ancianos, embarazadas, recién aliviadas. Iban despacio, hermanos. Cuando venía a todo galope el ejército egipcio, dispuesto a terminarlos. Y terminan de cruzar el Mar Rojo, hermanos, por mano poderosa de Dios. Y al horizonte ellos esperaban ver esa tierra prometida, donde fluía leche y miel. Mas, sin embargo, hermanos, ellos observaron un desierto. Con esa esperanza que ellos iban caminando, hermanos, antes de cruzar el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y ahora se enfrentan al hambre, a la sed, a la fatiga y a la frustración, al no ver la señal que ellos esperaban de esa tierra que fluía leche y miel. Aquí viene una pregunta. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? No, hermano, la respuesta es no. El desierto no fue un descuido, ni un accidente, ni una casualidad, no. Recordemos cuando Israel, en el libro de Éxodo, les enseñaba a sus generaciones que debían de acordarse por todo el camino por donde habían pasado, que es el texto que leímos, durante esos 40 años, para que se humillaran, y el Señor los probaba a fin de saber lo que había en su corazón, ¿sí? El desierto, hermanos, que ellos atravesaron, y la ausencia de recursos, porque no es como hoy que había tiendas, que había frutis, que había Coca-Cola, no. Ese desierto y esa ausencia de recursos traerían a la luz, a los ojos de Dios, lo que había en el corazón del pueblo de Israel y cuál era su nivel de compromiso
que tenían para con él. Dice la Escritura que Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero pasa que todavía Egipto vivía en el corazón de Israel, en el corazón de su pueblo, porque ellos se acordaban de lo que habían dejado allá, a pesar que eran esclavos, se acordaban de las ollas llenas de alimentos, de las verduras que ellos comían. Entonces, ese proceso largo y doloroso de 40 años que tuvo que sufrir el pueblo de Israel a través del desierto, va en contra de nuestro pensamiento, de nuestra cultura o de nuestra naturaleza, cuando menos por dos cosas. Porque nadie quiere sufrir. Todos por lo regular buscamos la superación y evitar el dolor. Porque todos perseguimos una satisfacción inmediata. Un ejemplo, cuando oramos, no tan solo queremos que el Señor nos conteste nuestras peticiones, sino que nosotros quisiéramos que el Señor las contestase al momento. Nosotros, hermanos, somos llevados también, después de ser liberados de la esclavitud, de esa tierra de Egipto, que representa, la tierra de Egipto representa nuestra condición natural de muerte espiritual. Los capataces egipcios representan la carne en su control tiránico sobre el comportamiento humano en declinarse hacia el mal. Esta es una intervención satánica, hermanos, que pone en movimiento la propia maldad innata del hombre. Muchos de nosotros, si no hubiéramos atravesado ese desierto, si no estuviéramos atravesando ese desierto, hermanos, no nos rendiríamos a Jesús. Si Dios no usa ese desierto para hablarnos tiernamente, quizás no nos entregaríamos por completo. Fue justamente en ese valle de aflicción donde el pueblo de Israel pudo ver una puerta a la salvación, a un nuevo comienzo. Lo que el Eterno busca en ese desierto es que lo atravesemos y hagamos en ese desierto nosotros una entrega total. Él dice que en ese desierto nos va a reconquistar. Él dice que nos va a llevar al desierto y en el desierto nos va a hablar tiernamente. Porque en el desierto, hermanos, todas las voces se apagan. En el desierto no hay interferencias. Es cuando tenemos los viejos radios, ¿verdad?, que eran de perilla. Teníamos que sintonizarle, le dábamos vuelta a la perilla, era una frecuencia. Girábamos otro poquito, era otra frecuencia. Si dejábamos a la mitad de una y de otra frecuencia, había interferencia. No se escuchaba con claridad el mensaje de ese locutor, de esa locución. Teníamos que sintonizar a la mitad la perilla para escuchar la frecuencia. En el desierto, hermanos, no hay interrupciones. En el desierto todas las voces se apagan. El desierto es en el momento en que solo estamos usted y Dios, Dios y usted. Es un momento de comunión, hermano, no hay distracción. Y el Eterno nos dice, en ese desierto te voy a hablar. En ese desierto me va a hablar. Dios busca una cosa, hermano, en la humanidad en general, en todos los rincones del planeta. Y es que el ser humano se entregue de una manera total. Y el único lugar, hermanos, para que el hombre se entregue totalmente a su Creador es precisamente en un desierto. Dios dice, ahí se me entregará. Quizás hace mucho tiempo, hermanos, algunos de nosotros ya servíamos al Señor, ya ministrábamos, ya lo dejamos de hacer. O si lo seguimos haciendo, ya no lo hacemos con la misma intención, con el mismo primer amor, con la misma intensidad, hermanos, con esa misma comunión. Si nosotros, hermanos, si el ser humano puede recordar el momento exacto cuando conoció a Jesucristo, quizás, hermanos, era cuando estábamos pasando el peor momento. Tal vez algunos de nosotros, hermanos, al llegar a este lugar, estábamos al borde del suicidio. A lo mejor llegamos aquí con un matrimonio destruido. Tal vez alguno con una enfermedad incurable, o con problemas de adicciones, o tal vez por la pérdida de algún ser querido. O quizás ya habíamos perdido, hermanos, el sentido de la vida. Cuando atravesamos el desierto es ahí donde decidimos entregarnos por completo y voluntariamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El desierto, hermanos, también es necesario
para la fiesta espiritual. Todo lo que les estoy narrando, hermanos, lo leemos o se encuentra en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. Bien, el desierto es necesario para la fiesta espiritual. Somos llevados al desierto, hermanos, después de ser liberados del pecado, de la esclavitud del pecado. Así como el pueblo de Israel que vivía en Egipto, el Señor ordenó a Faraón que fuese llevado ese pueblo al desierto para que adoraran, para que le hicieran una fiesta al Señor. En esas circunstancias y en ese preciso lugar. Dice Éxodo 5:1 que después que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga fiesta, para que me adore. ¿Dónde era la fiesta, hermanos? En el desierto. Gracias, hermanos. Dijo el Eterno: porque ellos saben que yo soy. Recordemos que yo soy es el nombre con el cual Dios se manifiesta a nosotros, a la humanidad. Cuando Moisés le dijo al Eterno, que lo llamó para liberar al pueblo de Israel y se presentase ante Faraón, le dijo: ¿pero qué les voy a decir a mi pueblo? ¿Quién me envía? ¿Qué me decir a Faraón? Dijo: les vas a decir: yo soy, te ha enviado a Faraón. Yo soy, hermanos, es el nombre del Señor, es uno de los nombres del Señor. Yo soy, si lo leemos al revés, significa el principio y el fin. Es un círculo, hermano, no tiene fin. Es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, como saben que yo soy, dijo el Señor, van a hacerme una fiesta a mi pueblo en medio del desierto. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, está más claro. Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto, de nuestra condición de pecado, de una muerte espiritual. Nos liberó de los capataces egipcios, que representan la carne en su control tiránico sobre el comportamiento humano. Faraón, hermano, representa a Satanás. Satanás es un usurpador. Todo aquel que se oponga a que el pueblo de Dios alabe al Señor, viene siendo un faraón, un usurpador. Entonces, Aarón y Moisés, hermanos, recordemos que Moisés, pues, vivía en el desierto, tenía una barba larga, tenía unas ropas, pues no eran lujosas, eran andrajosas, y tenía que presentarse ante Faraón, que entonces era una nación poderosa, militarmente, económicamente, hermanos, arquitectónicamente, culturalmente, era una ciudad poderosísima. El Faraón era un hombre, hermanos, que vestía ropas reales, se hacía adornar con un anillo de oro, con collares de oro, hermanos. Era una persona, pues, bastante acomodada. Al presentarse Aarón y Moisés delante de él, para exigir, hermanos, de parte, eran enviados de Dios, de que dejara ir a Israel. Era una voz imperativa. No nos hagamos nosotros pequeños, hermanos. Nosotros somos siervos, ministros de Jesucristo, al servicio del Eterno. Nunca nos sentamos pequeños, hermanos, cuando el Señor nos mande una comisión. Por más que veamos que sea difícil o imposible, el Señor nos respalda. Él dijo: yo soy, te envía, ve a Faraón. Cuando nosotros vamos con el respaldo, la comunión y la unción del Espíritu Santo, hermanos, delegada por Dios, no le tengamos miedo a nada, hermanos. No hay nada grande que no podamos cumplir, si ese es el mandato de nuestro Dios. No le digamos que no podemos. Moisés le dijo: es que yo soy tartamudo. El Señor le dijo: y no, yo te di la boca. Bueno, le dio a Aarón como labios, como profeta. Y Moisés iba en un tipo de Dios mismo, acompañando a su pueblo, el pueblo elegido del Señor. Pues bien, su iglesia, hermanos, la iglesia, nosotros somos la iglesia. Iglesia no es el templo, no es la edificación. Cuando decimos vamos a la iglesia, donde hay más de 2 personas congregadas, a eso se le llama iglesia. Iglesia es una reunión de creyentes, un grupo de discípulos. Nosotros en este momento somos la iglesia de Cristo. Pues bien, la iglesia, hermanos, nosotros como el pueblo de Israel, somos la única y exclusiva
indicada e invitada, hermanos, a formar parte de esa fiesta espiritual. Únicamente, hermanos, el pueblo redimido con la sangre del Cordero es el que le alaba al Señor en el desierto. Únicamente el pueblo elegido es el que alaba a Dios en el desierto. No hay faraón, hermanos, no hay diablo, no hay demonios, circunstancias que puedan evitar que la fiesta de Dios se lleve a cabo. No hay ningún obstáculo, hermanos. En el desierto, Dios le dijo a Moisés: ve a Faraón, ve a su presencia y dile: Jehová ha dicho así, deja a mi pueblo ir para que me sirva, para que me haga fiesta, para que me adore en el desierto. Un pueblo, hermanos, mientras está en la mano de Faraón, no puede adorar a Dios. Para que nosotros adoremos a Dios, necesitamos ser libertados de la servidumbre de Faraón. Y dijimos que Faraón es un tipo de Satanás. Bien, cuando llegamos a entender esto, hermanos, nos vamos a olvidar del desierto que estemos atravesando. Nos vamos a conectar con Dios, que Él es el que abre caminos. Él abrió el mar Rojo para que su pueblo pasase en seco. Después de la liberación, hermanos, cuando nosotros, el Señor nos rescata, atravesamos ese desierto y llegamos a esa tierra prometida, a la nueva tierra. ¿Qué pasa? Que hoy muchos de nosotros, hermanos, o mucha gente, se le está predicando allá afuera una gracia barata. Se le está predicando una prosperidad inmediata. Hoy a nivel mundial, cuando nosotros sintonizamos el YouTube, canales de televisión, sintonizamos la radio, hermanos, la gran mayoría ya no se predica un evangelio de servicio, de arrepentimiento, de santidad, de comunión. Ya no, hermanos. Hoy se predica un evangelio de prosperidad. Por eso es que cuando las personas empiezan con los primeros problemas en su vida, se empiezan a quejar, empiezan a murmurar. Así como el pueblo de Israel iba caminando en el desierto y decían: Moisés, Moisés, para esto nos sacaste. Allá había ollas de comida, allá había verduras, allá había ensaladas. Para eso nos sacaste, Moisés, para matarnos de hambre. Y ellos murmuraron. Y la murmuración que hicieron contra Moisés, dice el Señor que la tomó personal. Debamos tener cuidado en ese sentido. Si alguna ocasión pasa por nuestra mente murmurar contra el siervo del Señor, en su condición de director de este centro, el hermano Gadiel, el hermano Pascual, fugen como esos siervos al servicio del Altísimo, hermanos. Este pueblo de Israel murmuraba. ¿Qué pasó? Que Dios les mandó maná. Maná era un grano del tamaño de una semilla de cilantro, que dice que sabía a hojuela con miel, y ese era el alimento perfecto. No necesitaban otra cosa. Les dio maná y se cansaron del maná. Dios les dio codornices que volaban a la altura de las rodillas, donde ellos la podían guisar de tal manera que cuando las tuvieron, comieron de más y se indigestaron, y muchos de ellos murieron. Ellos querían agua y le decía Dios a Moisés: pon tu vara, tu cayado en la piedra, que va a salir agua de la piedra. Ellos vieron en el camino muchos milagros. Dios los alimentó en el desierto. Su ropaje no se acabó por 40 años. Estuvieron a temperaturas extremas, y dice que en el día, cuando el calor es insoportable, iba una nube que los cubría del intenso sol. En la noche, que hacía mucho frío, iba una llama de fuego que les daba calor y les daba luz. Ellos tenían agua, ellos tenían sed, les daba agua de una roca. La roca es símbolo de Cristo. Dijo Señor que Él es agua de vida. Él, hermanos, se estaba manifestando. Iba con su pueblo. A donde se movía el campamento iba Dios. A donde se movía el campamento iba Dios, hermanos. Cuando ellos hacían una pausa en el peregrinar, hablando más adelante del tabernáculo, el tabernáculo se ponía en el centro y el pueblo en derredor. Quiere decir que el centro de nuestra vida debe ser Dios, y Él está pendiente de nosotros, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, nosotros estamos atravesando este momento, un desierto en nuestra vida. Estamos atravesando en este momento, hermanos, un desierto en nuestra vida, en este lugar. Dios nos ha llamado, hermanos, para que nos entreguemos a Él. Dios nos ha llamado, hermanos, para prepararnos, para hablarnos,
Dios nos ha llamado, hermanos, para darnos las más grandes de las enseñanzas. Del desierto, hermanos, cuando salgamos, cuando atravesemos el Mar Rojo, cuando lleguemos a la tierra prometida que fluye leche y miel, no salgamos quejándonos, hermanos, como el pueblo de Israel. Del desierto no se sale quejando y murmurando. Se sale adorando y alabando al que vive y reina, hermanos, por los siglos de los siglos. En esa condición del desierto es cuando el hombre alza sus manos, adora, glorifica y dice al Señor, aquí estoy, se entrega de una manera total, hermanos. El desierto es necesario para llegar a la tierra prometida. Nadie se escapa, hermanos, en su vida de pasar por un desierto espiritual a lo largo de nuestra vida. No importa si es nuevo en el Evangelio, no importa si lleva años, no importa si es misionero, pastor, evangelista, maestro, no importa si es obrero en su iglesia local, no importa, hermano. El que se sienta en la última fila, el que se sienta en la primera fila, el que nunca falta a su servicio. Todos en nuestra vida vamos a pasar por varios desiertos, hermanos, que es la escuela de la enseñanza, la escuela de la aflicción, por donde el Señor nos enseña muy bien. Moisés menciona 4 cosas, hermanos, en el versículo que leímos de Deuteronomio 8:2. Dice que ese desierto era para afligirlos. Dice que era para probarlos, para saber lo que había en su corazón y para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. Mientras atravesaban el desierto 40 años, hermanos, ellos atravesaron dijimos de inicio que en la tierra, en el Antiguo Testamento, se mencionan cuando menos 15 desiertos físicos, geográficos. Pues bien, ellos atravesaron por 7 desiertos físicos y geográficos. Atravesaron el desierto de Shur, que es el de la fortaleza, hermanos. En ese desierto se lucha contra la mente, los pensamientos y las memorias de lo que habían dejado allá atrás. Atravesaron por el desierto de Sin, que es ese desierto donde se lucha contra los problemas económicos y las finanzas. Atravesaron por el desierto de Sinaí, que es un camino de espinas. En ese desierto se lucha contra muchos problemas y estos problemas son a la misma vez. Atravesaron por el desierto de Sin, que es un desierto plano. En ese desierto se lucha contra muchos problemas que parece que nunca van a cambiar. Atravesaron por el desierto de Ijeabarim, que es el de la ruina. En ese desierto se lucha contra la ruina y el temor de perderlo todo. Y atravesaron por el último desierto de Anón. Les voy a dar al final las citas bíblicas y después lo leen con calma, lo estudian con todas las citas bíblicas. El desierto de Anón, que fue el río caudaloso, hermanos. En ese desierto se lucha contra circunstancias y personas que quieren arrastrarlo con todo lo que usted quiere. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de los desiertos de la vida, nos referimos a esos momentos duros, dolorosos, trágicos, donde parece que experimentamos el abandono, la soledad, la incertidumbre. Son momentos difíciles de cruzar para cualquiera de nosotros. Y es como nos sentimos frente a una dolorosa y prolongada enfermedad, o frente a un accidente, a un divorcio, a un conflicto familiar, a un fraude recibido, a una traición, a la pérdida del ser más amado, a una quiebra económica, o si sufrimos abuso y humillación. Experimentamos la impotencia, el dolor, ansiedad, desamparo y comprensión, la falta de una ayuda oportuna, y como consecuencia, hermanos, podemos llegar a cuestionarnos muchas cosas. Hoy, hermanos, hay mucha gente terriblemente cansada, terriblemente desesperada, que están atravesando ese desierto, pero quejándose y murmurando. Así no se manifiesta el Señor en esa vida. Al atravesar ese desierto, el Señor se manifiesta en esa obediencia, en esa dependencia total y absoluta de Él, en esa fe que cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y numerosa,
que nadie podrá contar, que si puedes contar los granos de arena que hay en la mar, así será tu descendencia. Si puedes contar los astros que alumbran el firmamento, así será tu descendencia. Cuando él llegó con su mujer y le dijo, mujer, mujer, Sara, Sara, toma tus cosas y nos vamos. ¿A dónde? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Con esa fe salió Abraham y le fue contado por justicia, y es del único siervo de Dios que dice que fue amigo de Dios, y por esa fe le fue contado por justicia, hermanos. Le fue contada por justicia. Bien, pues, hermanos, que Dios bendiga nuestras vidas y que todo lo que estamos viviendo, hermanos, no sea como algo vano o pasajero. Que nuestros esfuerzos, hermanos, nuestras negaciones y nuestros desvelos, siempre creamos, hermanos, que nuestra fe no es una filosofía hueca, vacía o barata, sin vida como todas las demás. Estamos, hermanos, atravesando un desierto donde empezamos a meditar, a reflexionar y a pensar, quizás como nunca antes lo habíamos hecho. Es en medio de los desiertos de la vida donde empezamos a pesar nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestras convicciones, a considerar sinceramente nuestras prioridades. No debemos quejarnos ni amargarnos, hermanos, porque solo nos destruiríamos, solo nos destruiremos. Es después, hermanos, de un divorcio, cuando valoramos nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Es después de una dura enfermedad, cuando apreciamos verdaderamente la salud y la vida como un regalo maravilloso de Dios. Es en la cárcel donde valoramos la libertad y el respeto a los demás. Es en ese desierto, hermanos, donde le damos el valor verdadero a todas las cosas realmente importantes y necesarias en la vida. Recordemos, hermanos, cuando Moisés huyó de Faraón. Moisés, hermanos, fue rescatado de una arquilla de juncos en el río. Él siendo judío, hebreo, porque había un decreto de que debía dársele muerte a todo niño menor de 2 años. Él en esa condición de bebé, hermanos, fue rescatado y fue llevado a palacio, a casa de Faraón. Moisés fue instruido en lo militar, fue instruido en conocimiento, fue instruido en ciencias, vistió ropas reales, comía de lo mejor, fue a la mejor de las universidades, hermanos. Y él, cuando tenía 40 años promedio, salió a dar la vuelta por Egipto. Él vivía en la condición de hijo de la hija de uno de sus generales. Y vio cómo un capataz egipcio hería a uno de los suyos, que era esclavo, que hacían ladrillos cocidos con paja para sus grandes edificios. Y él llegó, encaró al egipcio, riñeron, lo golpeó y lo mató. Lo enterró, quiso sepultar su pecado. Volteó para acá, volteó para allá y dijo, nadie me vio. Pero no volteó para arriba y Dios lo vio. Él pensó que era el momento de servir, hermanos, de rescatar a su pueblo. Tenía conocimiento, era experto en las artes marciales. Mas, sin embargo, hermanos, cuando Faraón le dijeron que Moisés había asesinado, venía siendo su nieto, pues, no biológico, pero era su nieto al fin y al cabo. Fue corriendo porque él sabía que si caía en manos de Faraón, lo iba a asesinar. Moisés, hermanos, tuvo que aprender en el desierto. El tiempo, la inclemencia del tiempo, distancias, cómo sobrevivir. Y fue necesaria esa escuela, hermanos. Cuando el Señor le plació y vio que él estaba preparado para la tarea a la cual él había sido llamado de liberar al pueblo de Israel, él se dio cuenta que no era la erudición, hermanos,
Muchas veces el hombre cae en eso, gracias a mis fuerzas, a mi conocimiento, a mis negocios, a mi capital. No, hermanos, dice aquí que no fue la erudición, sino la relación con Dios. Él se entregó a la necesidad, creyó que lo que iba a hacer era bueno, y lo hizo de corazón, pero no se entregó a Dios. Nosotros, hermanos, debamos llevar una relación íntima diaria con Dios y debamos entregarnos a Él, que Él nos use conforme a su designio, a su voluntad, hermanos, y en la relación de Él nos va a preparar. Moisés, hermanos, comenzó por ser un fracaso en la escuela de la vida. Quiso enterrar un muerto egipcio y no lo logró. Hubo personas que lo vieron. Huyó por el desierto 40 años. Eso estaba en el plan divino, de que él debía prepararse y aprender en esa escuela. Imaginemos un Moisés que esos 40 años, hermanos, que estuvo en la casa real con todos los lujos, con su cable, con su pantalla, con su refrigerador lleno de cosas. Imaginemos, hermanos, bueno, hablando, ilustrándolo. Y ahora, hermanos, en el desierto padece de todo. Él debió haber sentido muchas veces que era un fracaso, que era un inútil, que Dios quizás lo había abandonado. Mas no es así, hermanos. En esa realidad espiritual que vivió Moisés, cuando la desnudez de un desierto desviste nuestros sentidos, la frondosidad del mundo material, él se volvió al Señor. Él se entregó al Señor y él, hermanos, terminó siendo el gran caudillo, el gran libertador del pueblo de Israel. Así que, pues, mis hermanos, por su naturaleza los desiertos vienen acompañados de aflicción y de mucha confusión. Nosotros estamos atravesando un desierto, uno de muchos que el Señor nos tiene preparados para capacitarnos en la mejor escuela, en la escuela del Señor. Pues bien, debemos considerar que en la Biblia, hermanos, Dios dispuso a sus siervos de muchos desiertos con la finalidad de forjarlos como hombres de fe y despertar en ellos un nuevo amor hacia Dios, de manera que cuando atravesemos ese desierto podamos contemplar en esa aflicción la grandeza de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, que Dios nos escucha y podamos sentir esa aflicción, quizás cambiarla en gozo, sanidad, santidad, esperanza, fortaleza, fe y amor, que es lo que quiere el Señor día a día otorgarnos a nosotros. No sé, hermano, por qué tipo de desierto esté usted atravesando. Salud, hermano. Pero Dios tiene un especial propósito para cada uno de nosotros. Después de atravesar el desierto en nuestra vida, Dios nos va a bendecir aún mucho más. Dios nos prepara a través del desierto para ir a la tierra prometida. Todo lo que Dios hace con su pueblo es con propósito específico para cada situación u ocasión. Vemos el caso de Job. Él sufrió una pérdida total, mas al final Dios lo bendijo con el doble. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. El desierto que el Señor manda a nuestras vidas sea para enseñarnos, sea para instruirnos, sea para fortalecernos, hermanos, viendo que al final vamos a pasar por un mar rojo y vamos a llegar a esa tierra prometida, hermanos. Muy bien, hermanos, que es sinónimo aquí en la tierra de grandes batallas espirituales. Dios no nos va a librar de las tentaciones, nos va a dar victoria en ellas. Dios nos va a dar tribulaciones para que nos lleve de gloria en gloria y en cada una tenga un mayor peso de gloria, hermanos. Y al final, como galardón, la vida eterna, hermanos. Llegar a esa leche, a esa ciudad santa, la nueva Jerusalén, hermanos, esa ciudad que también fluye leche y miel, hablando de la abundancia y la paz que en el Señor encontramos. Gracias, hermanos, por su atención. Los invito a ponerse de pie y pues cada uno de nosotros lo que sienta en su corazón, digámosle al Señor, nos habla de nuestras vidas, hermanos, y valoremos cada camino que Él nos lleve. Aunque lo veamos a veces difícil, con poco, pero siempre veamos lo bonito, que todo es un plan perfecto y divino en el camino del Señor.
Padre Santo, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Gracias, mi Señor, por esta dicha tan grande que tú nos concedes el día de hoy, de meditar en tu palabra, de escuchar tu consejo, bendito Dios y Padre de la gloria. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, suplicantes de tu favor divino, de tu unción y de tu misericordia, rogándote, Señor, que cada aspecto de nuestra vida, que cada área, Señor, sea edificada, fortalecida, guiada, Señor, con la unción, la autoridad y el poder de tu Espíritu Santo. Ruégote, Señor, en el nombre de Jesús, bendigas esta comunidad cristiana, mi Señor, que le des la fuerza espiritual, el vigor, la dirección, el propósito de Dios, el gozo de tu presencia, Padre mío, reconociendo que esta es una escuela, Señor, de aflicción, pero es una escuela de aprendizaje, Padre de la gloria, en la cual tú tienes como fin y último propósito una meta señalada para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestro oído espiritual, Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu voz, que estemos dispuestos a atravesar, Señor, por este valle, con todo gozo, con toda adoración, con toda alabanza, porque es en este lugar donde hay una fiesta, donde al Señor se le adora, se le celebra y se le hace una fiesta, mi Señor. Que estamos en una fiesta espiritual por el gozo de tu presencia, Dios y Padre eterno. Rogamos de Señor que tú nos ayudes, nos edifiques, nos enseñes, que podamos llegar a esa tierra, Señor, que fluye leche y miel, para dar testimonio, para darte la honra y la gloria, y para servirte como tú demandas de nosotros, Señor, por amor y gratitud, por un servicio, Padre Celestial, que ha de dar vida y vida en abundancia en favor de los demás. Mi Señor y Rey, te adoramos y te glorificamos y te damos las gracias, Padre Celestial, por tus favores y misericordias que son nuevas cada día y cada mañana. Gracias y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.